Decían que nunca triunfaría en la moda, que mis diseños eran mediocres, en el mejor de los casos, y mi visión, completamente alejada de la realidad. La profesora Helena Voss se aseguró de que toda la clase escuchara su veredicto sobre mi colección final, sus palabras cortando más hondo que unas tijeras sobre seda. Lo que ninguno de ellos sabía era que la humillación se convertiría en mi mejor maestra, y el silencio, en mi arma más poderosa. Antes de que nos sumerjamos en esta historia de venganza silenciosa y triunfo inesperado, suscríbete a nuestro canal para más historias verdaderas increíbles que te inspirarán y te sorprenderán. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy? Las luces fluorescentes de la sala de críticas de la Escuela de Diseño Parsons zumbaban como insectos enfadados, proyectando su luz implacable sobre 23 estudiantes de moda de último curso que esperaban con nerviosa anticipación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras alisaba la tela de la pieza final de mi colección, un vestido fluido que capturaba la esencia de las nubes de tormenta, encontrándose con el amanecer, algo en lo que había volcado mi alma durante 6 meses. Yo era Maya Chen, de 22 años, y había gastado hasta el último euro de mi herencia de mi abuela en esta educación. Ella había sido costurera y me enseñó que la tela podía contar historias, que cada puntada llevaba intención, que la moda no era solo ropa, sino transformación. Sus manos curtidas guiaron las mías en mis primeros intentos de bordado, su voz susurrando aliento cuando luchaba con el patronaje. «La moda es mágica, Maya», me dijo en una de nuestras últimas conversaciones antes de que el cáncer se la llevara. «Pero solo si crees en tu propio poder para crear algo que el mundo nunca haya visto antes». Ahora, mientras me preparaba para presentar mi colección de graduación, sentía su presencia como una mano suave sobre mi hombro. Los otros estudiantes se movían en sus asientos, algunos jugando con sus móviles, otros repasando notas para sus propias presentaciones. El ambiente estaba cargado de energía nerviosa y de las fragancias enfrentadas de perfumes caros, elegidos específicamente para causar impresión en el panel de profesionales de la industria que determinarían nuestros futuros. La profesora Helena Voss dominaba la parte delantera de la sala como una dictadora de la moda, su cabello plateado recogido en un severo moño que se había convertido en su imagen de marca. Llevaba una chaqueta negra de Comme des Garçons, que probablemente costaba más que toda la matrícula de la mayoría de los estudiantes, y sus ojos, de un azul frío y calculador, no se perdían nada. A los 58 años, había construido su reputación descubriendo talento y destrozando sueños con la misma eficacia. A su lado estaba Marcus Beaumont, director de moda de la revista Style International, con sus dedos perfectamente cuidados tamborileando contra su tableta, mientras evaluaba cada presentación con la expresión aburrida de alguien que lo había visto todo 2 veces. A su lado, Sophia Loren, de Vogue Paris, consultaba su teléfono periódicamente, dividiendo su atención entre nuestros esfuerzos amateurs y cualquier crisis que se estuviera desarrollando en el mundo de la moda profesional. El proceso de crítica era brutal por diseño. Cada estudiante tenía 15 minutos para presentar su colección, explicar su inspiración y defender sus elecciones mientras el panel diseccionaba cada costura, cuestionaba cada elección de color y evaluaba si poseían la visión y la habilidad necesarias para sobrevivir en una industria que devoraba a los débiles sin remordimientos. «El siguiente», anunció la profesora Voss, su voz cortando la tensión como una cuchilla sobre seda. «Maya Chen». Me puse de pie con piernas inestables, mis manos recogiendo las piezas de mi colección, con la reverencia de alguien que manipula artefactos sagrados. 6 meses de jornadas de 18 horas, de dedos sangrando por la costura a mano de intrincados abalorios, de sobrevivir a base de fideos instantáneos mientras ahorraba cada céntimo para las telas perfectas. 6 meses de creer que este momento validaría todo lo que había sacrificado para estar allí. Mi colección contaba la historia de la resiliencia a través de las metáforas de la naturaleza. Cada pieza representaba un aspecto diferente de la supervivencia, la forma en que los árboles se doblan en las tormentas sin romperse, cómo las flores empujan a través del hormigón, la fuerza silenciosa de los ríos tallando cañones en la roca sólida. La paleta de colores pasaba de grises tormentosos profundos a tonos dorados del atardecer, con texturas que cambiaban de ásperas a suaves, simbolizando el viaje de la lucha al triunfo. La pieza central era un vestido que parecía fluir como mercurio líquido,
construido a partir de cientos de paneles cosidos a mano que creaban movimiento con cada paso. Había pasado semanas perfeccionando el efecto degradado, tiñendo cada pieza por separado para lograr la transición perfecta del carbón al champán. La silueta era a la vez poderosa y femenina, estructurada y fluida, diseñada para una mujer que se ganaba el respeto con su presencia más que con su volumen. Mi colección explora el concepto de la fuerza adaptativa. Comencé, mi voz más firme de lo que esperaba a pesar de que mis manos temblaban mientras mostraba cada pieza. ¿Cómo podemos mantener nuestra naturaleza esencial mientras evolucionamos para afrontar los desafíos? Las técnicas de construcción combinan los métodos de alta costura tradicionales con enfoques innovadores de drapeado y estructura. Expliqué la inspiración detrás de cada look, los desafíos técnicos que había superado, la forma en que cada pieza estaba diseñada para hacer que la persona que la usaba se sintiera bella y poderosa. Las palabras fluían de mí con la pasión de alguien que comparte sus creencias más profundas, y por un momento me permití esperar que pudieran ver lo que yo veía, el potencial, la visión, las horas de amor cosidas en cada puntada. La profesora Voss escuchaba con la expresión de alguien que está soportando una presentación en lugar de experimentar arte. Su bolígrafo se movía por su bloc de notas con precisión mecánica, y algo en su postura sugería que ya había llegado a sus conclusiones antes de que yo terminara de hablar. La construcción es adecuada, comenzó, y la palabra me golpeó como un puñetazo. Su costura a mano demuestra competencia, aunque nada que no pudiera lograr cualquier estudiante dedicado dispuesto a invertir horas. Levantó el vestido central, examinándolo con el desapego clínico de un forense realizando una autopsia. El concepto, sin embargo, es fundamentalmente defectuoso. Esta idea de fuerza adaptativa se lee como confusa en lugar de sofisticada. La historia de colores carece de coherencia, y las siluetas son derivadas de trabajos que hemos visto innumerables veces antes. Se me cerró la garganta mientras continuaba su disección, cada palabra cuidadosamente elegida para desmantelar no solo mi trabajo, sino mi confianza en mi capacidad de crear algo que valiera la pena mostrar al mundo. Los otros estudiantes observaban con fascinación y alivio de que alguien más estuviera soportando la peor parte de la legendaria crueldad de la profesora Voss. Además, continuó, sosteniendo el vestido con el brazo extendido como si pudiera contaminarla con su mediocridad, su comprensión del mercado actual demuestra una desconexión completa de la realidad. Este tipo de simbolismo obvio podría gustar a los amateurs entusiastas, pero no demuestra ninguna comprensión de lo que los consumidores sofisticados realmente quieren llevar puesto. Marcus Beaumont asintió, con una expresión que sugería que todo el ejercicio le parecía tedioso. La ejecución es técnicamente competente, dijo, con esa voz de autoridad aburrida que provenía de años de aplastar sueños antes de la hora del almuerzo. Pero no hay nada aquí que sugiera viabilidad comercial o interés editorial. Es el tipo de trabajo que demuestra formación técnica sin visión artística. Sofía Laurent apenas levantó la vista de su teléfono. Es muy de estudiante, dijo con el tono despectivo reservado para cosas que no merecen una seria consideración. Veo el esfuerzo, pero el esfuerzo por sí solo no se traduce en talento o potencial en esta industria. La sala enmudeció, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido de mi corazón rompiéndose tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. 22 pares de ojos observaron cómo mis sueños se disolvían en tiempo real, algunos con simpatía, otros con la fascinación que la gente muestra al presenciar accidentes de coche. La profesora Voss asestó el golpe final con precisión quirúrgica. Señorita Chen, creo que es importante que entienda algo antes de irse hoy. Dejó mi vestido con el cuidado que se le daría a una prueba en una escena del crimen. Esta industria requiere no solo habilidad técnica, sino visión, innovación y una comprensión intuitiva de lo que la moda puede llegar a ser. Basándome en lo que nos ha mostrado hoy, no creo que posea esas cualidades. Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra impactara al máximo. Mi consejo sería considerar otras carreras profesionales donde sus adecuadas habilidades técnicas puedan ser más adecuadas. Quizás arreglos, o trabajar en producción para diseñadores con más talento. Pero en cuanto a crear obra original que pudiera tener éxito en la industria de la moda, sacudió la cabeza con lo que podría haber parecido amabilidad, pero que se sintió como crueldad. Me temo que simplemente no tiene lo que se necesita. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí sosteniendo las piezas de mi colección,
la voz de mi abuela resonando en mi memoria sobre creer en mi propio poder, mientras 3 profesionales de la industria acababan de decirme que no poseía ningún poder en el que valiera la pena creer. Gracias por su tiempo, logré susurrar, recogiendo mi trabajo con unas manos que se habían entumecido por completo. El camino de vuelta a mi asiento se sintió como cruzar un desierto. Cada paso me llevaba más lejos del futuro que había imaginado y más cerca de una realidad que no estaba preparada para afrontar. Los otros estudiantes apartaron la mirada al pasar, de repente fascinados por sus teléfonos o sus notas o cualquier cosa que no requiriera reconocer lo que acababan de presenciar. Sara Martínez, que se sentaba a mi lado, se acercó para apretarme la mano en un gesto de simpatía que de alguna manera empeoró todo. El siguiente, anunció la profesora Voss, sin perder el ritmo, y la crítica continuó como si mi humillación no hubiera sido más que una interrupción menor en el programa del día. Me quedé durante las presentaciones restantes en una niebla de conmoción y vergüenza, observando cómo mis compañeros de clase recibían comentarios alentadores o críticas constructivas, mientras las palabras «no tienes lo que se necesita» resonaban en mi cabeza con la persistencia de una migraña. Algunas colecciones fueron genuinamente impresionantes, otras claramente derivadas, pero ninguna recibió el tipo de demolición sistemática que había sufrido la mía. Cuando la sesión finalmente terminó, los estudiantes se reunieron en pequeños grupos para discutir sus comentarios, comparar notas y ofrecer apoyo a aquellos que habían recibido críticas duras. Pero había una burbuja de espacio incómodo a mi alrededor, como si mi fracaso pudiera ser contagioso, como si reconocer mi humillación pudiera de alguna manera invocar un juicio similar sobre su propio trabajo. Empaqueté mi colección en silencio, doblando cada pieza con el mismo cuidado que había mostrado al crearlas, aunque ahora el gesto se sentía más como preparar cuerpos para el entierro que preservar el arte para su futura exhibición. El peso de la funda de la ropa se sintió más pesado de alguna manera, cargado no solo con tela e hilo, sino con el peso aplastante del rechazo profesional. Fuera del edificio, la ciudad de Nueva York continuaba su ritmo implacable, indiferente a los sueños que nacían y se destruían en las aulas de arriba. Los estudiantes se apresuraban con portafolios y fundas de ropa, todos ellos seguros de que estaban destinados a la grandeza, todos ellos convencidos de que su visión sería la que lo cambiara todo. Me quedé en la acera durante mucho tiempo, observando el flujo de aspirantes a diseñadores y profesionales de la industria, preguntándome si alguno de ellos se había sentido tan completamente vaciado como yo en ese momento. La ciudad que una vez había parecido llena de posibilidades, ahora se sentía como una vasta máquina diseñada para clasificar a las personas en categorías de éxito y fracaso, y acababa de ser definitivamente colocada en el último grupo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi compañera de piso, preguntando cómo había ido la presentación. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos, tratando de encontrar palabras que pudieran capturar la magnitud de lo que acababa de pasar, antes de finalmente escribir. No muy bien. Hablaremos cuando llegue a casa. Pero no fui a casa. En cambio, caminé por Manhattan durante horas. Mi funda de ropa se hacía más pesada con cada manzana, pasando por boutiques de moda llenas del tipo de trabajo que la profesora Voss y su panel consideraban digno de atención. Cada escaparate parecía burlarse de mi fracaso, cada maniquí perfectamente estilizado, un recordatorio de todo lo que aparentemente no podía crear o entender. Al caer la noche, y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, me encontré en el parque de Washington Square, sentada en un banco donde mi abuela me había llevado una vez durante mi primera visita a Nueva York. Ella había señalado el arco, y me había dicho que se construyó para conmemorar el triunfo sobre la adversidad, que a veces las cosas más bellas surgían de las luchas más profundas. La moda es mágica, Maya, susurró su voz en mi memoria, pero solo si crees en tu propio poder, para crear algo que el mundo nunca haya visto antes. Por primera vez desde que salí de la sala de críticas, me permití llorar. No las lágrimas de rabia de alguien que lucha contra la injusticia, sino los sollozos profundos y desgarradores de alguien cuyas creencias más fundamentales sobre sí mismo acababan de ser destrozadas. Lloré por mi abuela, que había creído en mí por completo. Lloré por los meses de trabajo que habían sido descartados como adecuados. Lloré por el futuro que había estado planeando y que ahora parecía tan distante como otra galaxia. Pero a medida que las lágrimas disminuyeron y el parque se fue silenciando a mi alrededor, algo más comenzó a surgir de los restos de mis sueños. No esperanza exactamente,
sino algo más duro y más decidido. Una voz silenciosa que decía que tal vez la profesora Voss estaba equivocada. Tal vez las opiniones de 3 personas, por expertas que fueran, no definían la suma total de mi potencial. Tal vez este no era el final de mi historia. Tal vez era solo el final del primer capítulo. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento estudio en Brooklyn, extendí mi colección rechazada por todas las superficies como evidencia en una investigación. Bajo el cálido resplandor de mi lámpara de escritorio, lejos de los duros fluorescentes y el juicio más duro de la sala de críticas, las piezas parecían diferentes. Todavía llevaban el amor y la intención que había puesto en ellas. Aún contaban la historia que quería contar sobre la fuerza, la adaptación y la belleza que emerge de la lucha. Cogí el vestido central, el que la profesora Voss había descartado como derivativo, y lo sujeté contra mi cuerpo frente al espejo. La tela atrapó la luz y pareció fluir como luz estelar líquida, y por un momento pude ver lo que había imaginado, no solo un vestido, sino una transformación, una declaración sobre el poder de la reinvención. Quizás se equivocan, susurré a mi reflejo, las primeras palabras que había pronunciado desde que salí de la escuela. Tal vez simplemente no pueden ver lo que estás tratando de crear. Pasé la noche esbozando, no nuevos diseños, sino notas sobre lo que había sucedido, tratando de entender dónde se había producido la desconexión entre mi visión y su percepción. ¿Fue realmente un fracaso de talento? ¿O fue algo más? Una diferencia en la filosofía estética, una brecha generacional, una incapacidad para ver el potencial en un trabajo que no se ajustaba a los patrones establecidos. Por la mañana, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. No iba a discutir con su evaluación, ni a tratar de demostrarles que estaban equivocados a través de la confrontación o la explicación. En cambio, iba a desaparecer, iba a llevar mis habilidades adecuadas y mi visión confusa a un lugar donde no pudieran verme, e iba a construir algo extraordinario en las sombras. Si la profesora Elena Voss quería ver cómo era la verdadera visión, tendría que esperar, porque estaba a punto de mostrar a todo el mundo de la moda algo que nunca antes habían visto, y cuando estuviera lista, sabrían exactamente quién lo había creado. Pero primero, tenía que desvanecerme por completo y reinventar todo lo que creía saber sobre mí misma, mi trabajo, y lo que significaba tener éxito en una industria que acababa de decirme que no pertenecía. La transformación llevaría años. La venganza valdría la pena la espera. 3 días después de lo que había empezado a llamar la humillación, vacié mi cuenta bancaria, empaqueté todo lo que poseía en 2 maletas y compré un billete de ida a Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, no porque tuviera ninguna conexión particular con la ciudad, sino porque estaba lo más lejos posible de la escena de la moda de Nueva York, que podía estar mientras permanecía en un lugar donde podía trabajar y sobrevivir. Mi compañera de piso pensó que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Maya, no puedes simplemente desaparecer porque una crítica haya ido mal, me dijo, observándome empacar con la expresión preocupada de alguien que presencia el colapso mental completo de un amigo. Todos los diseñadores reciben comentarios duros. Es parte del proceso. Pero no entendía lo que realmente estaba haciendo. Esto no era huir, era una retirada estratégica. Necesitaba espacio para pensar, para experimentar, para desarrollar mi visión sin el peso asfixiante de las expectativas y limitaciones de otras personas. Necesitaba convertirme en otra persona por completo, antes de poder mostrar al mundo de lo que Maya Chen era realmente capaz de crear. Palma de Mallorca me dio la bienvenida con cielos grises y el tipo de energía creativa que existía fuera de las capitales de la moda tradicionales. Encontré un trabajo en una tienda de ropa vintage en el barrio de Esborne, un trabajo que pagaba mi alquiler mientras me daba acceso a décadas de historia de la moda que podía estudiar y reinterpretar. La propietaria, una mujer llamada Carmen, que había estado coleccionando piezas vintage durante 40 años, se convirtió en una mentora inesperada. Las escuelas de moda te enseñan lo que se ha hecho, me dijo durante mi primera semana, observándome examinar la construcción de un vestido de noche de la década de 1940 con la intensidad de una investigadora forense. Pero no te enseñan a ver lo que podría hacerse. Eso es algo que tienes que descubrir por ti misma. Carmen me dio permiso para estudiar el archivo de la tienda fuera del horario laboral, y pasé mis tardes rodeada de prendas que contaban la historia de la evolución de la moda a través de décadas de siluetas cambiantes y movimientos sociales. Comencé a entender que lo que la profesora Voss había llamado derivativo podría ser en realidad
fundamental, que entender el pasado era esencial para crear algo genuinamente nuevo. Mi pequeño apartamento sobre una cafetería se convirtió en mi laboratorio. Convertí el salón en un estudio de diseño, cubriendo las paredes con paneles de inspiración que mapeaban las conexiones entre las técnicas históricas y las posibilidades contemporáneas. Compré una máquina de coser vintage en un mercadillo y pasé mis fines de semana enseñándome a mí misma métodos de construcción que no se cubrían en ningún libro de texto. Pero el verdadero avance se produjo 6 meses después de mi exilio en Palma, cuando descubrí una fábrica textil que estaba a punto de cerrar. El propietario, que se enfrentaba a la jubilación y a la falta de compradores para su equipo, se ofreció a venderme su inventario de tejidos experimentales a una fracción de su coste original. Rollos de material que habían sido creados para casas de moda que finalmente los rechazaron, prototipos que no existían en ningún otro lugar del mundo. Gasté todos mis ahorros en telas que parecían brillar con posibilidades, tejidos que cambiaban de color según el ángulo de la luz, materiales que parecían seda pero se movían como mercurio líquido, textiles que habían sido diseñados para la exploración espacial pero adaptados para aplicaciones de moda. Esta era mi paleta, materiales a los que ningún otro diseñador tenía acceso, componentes para crear ropa que sería literalmente imposible de duplicar. Trabajar con estas telas experimentales requería desarrollar técnicas de construcción completamente nuevas. Los métodos de costura tradicionales no funcionaban con materiales que tenían memoria o cambiaban sus propiedades en diferentes condiciones. Tuve que convertirme en parte ingeniera, parte artista, parte científica loca, pasando meses perfeccionando las costuras que podían adaptarse a las telas que se expandían y contraían con los cambios de temperatura. El aislamiento fue a la vez un reto y una liberación. Hubo días en los que me pregunté si era brillante o loca, si mis experimentos conducirían a innovaciones revolucionarias o simplemente a fracasos caros. Pero sin la presión de los profesores juzgando cada una de mis decisiones o de los compañeros de clase comparando su trabajo con el mío, era libre de seguir mis instintos donde quiera que me llevaran. Comencé a documentarlo todo, no solo mis éxitos, sino mis fracasos, mi proceso, mi pensamiento detrás de cada elección de diseño. Llené cuadernos con bocetos y diagramas técnicos, creé registros detallados de las propiedades de las telas y de las soluciones de construcción. Sin darme cuenta, estaba construyendo una guía completa para trabajar con materiales y técnicas que no existían en ningún otro lugar del mundo de la moda. Después de 2 años en Palma, había creado una pequeña colección de piezas que desafiaban la categorización convencional. No eran exactamente prêt-à-porter y tampoco haute couture, sino que existían en algún espacio nuevo que aún estaba aprendiendo a definir. Las prendas parecían poseer su propia inteligencia, respondiendo al movimiento y al entorno de manera que quien las usaba sentía que colaboraba con la ropa en lugar de simplemente ponérsela. Pero aún no estaba lista para compartir este trabajo con nadie. Las palabras de la profesora Voss aún resonaban en mi memoria, y sabía que lo que finalmente revelara tendría que ser tan innegablemente extraordinario que nadie pudiera descartarlo como adecuado o confuso. Necesitaba algo más que ropa bonita. Necesitaba crear algo que cambiara fundamentalmente la forma en que la gente pensaba sobre lo que la moda podía ser. La oportunidad que había estado preparando inconscientemente llegó en forma de una llamada telefónica de mi ex compañera de clase, Sara Martínez. De alguna manera, había encontrado mi número y llamó con noticias que enviaron ondas de choque a través de mi cuidadosamente construida soledad. «Maya, no te lo vas a creer», dijo, con la voz crepitando de emoción a través de la mala conexión. «¿Te acuerdas de ese multimillonario de la tecnología que ha estado en los titulares por su empresa de exploración espacial? Alejandro Reyes. Está planeando esta gran gala para lanzar su nueva fundación y está buscando un diseñador para crear algo completamente sin precedentes para el evento». Sabía quién era Alejandro Reyes. Todo el mundo lo sabía. A los 35 años, había revolucionado 3 industrias diferentes, acumulado una fortuna que la mayoría de los países envidiarían y desarrollado una reputación por apoyar a artistas e innovadores que estaban traspasando los límites en sus respectivos campos. Su fundación se centraba en proyectos que existían en la intersección de la tecnología y el arte, financiando trabajos que las instituciones tradicionales consideraban demasiado experimentales o arriesgados. «El caso es», continuó Sara, «que no está utilizando los canales tradicionales. No quiere trabajar con las casas de moda establecidas porque dice que están demasiado invertidas en los paradigmas existentes.
Está buscando específicamente talento desconocido, alguien cuya visión no se haya visto comprometida por las presiones comerciales. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero forcé a mi voz a permanecer neutral. ¿Qué tipo de evento es este? No es solo una gala, es como una presentación de todo lo que representa su fundación. Quiere que la moda forme parte de la instalación artística, algo que demuestre cómo la creatividad puede resolver problemas que la lógica por sí sola no puede abordar. El presupuesto es básicamente ilimitado, y quien sea seleccionado tendrá acceso a materiales y tecnologías con los que la mayoría de los diseñadores nunca podrían soñar con trabajar. Cerré los ojos, viendo posibilidades girando como galaxias en mi mente. Esta era exactamente el tipo de oportunidad para la que me había estado preparando sin saberlo. Una oportunidad para trabajar con recursos ilimitados, materiales experimentales y un cliente que valoraba la innovación por encima de la convención. ¿Cómo se aplica?, pregunté, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. Esa es la parte más bonita, dijo Sara. Es completamente anónimo. Envías tu trabajo sin ninguna información de identificación, sin nombre, sin currículum, sin credenciales. Él juzga puramente en función de la visión y la ejecución. La fecha límite es el mes que viene. Después de colgar, me quedé en mi pequeño estudio rodeada de 3 años de trabajo secreto, comprendiendo finalmente por qué me había sentido impulsada a experimentar y documentar y traspasar los límites que nadie más sabía que existían. Esta no era solo una oportunidad, era el destino disfrazado de coincidencia. Tenía un mes para crear algo que demostrara que la profesora Voss estaba equivocada sin que ella supiera que era yo. Un mes para mostrar al mundo lo que el talento adecuado podía lograr cuando se liberaba de las limitaciones artificiales y se le daba acceso a posibilidades infinitas. La pieza que diseñé para la gala de Alejandro Reyes sería descrita más tarde por los críticos de moda como un cambio de paradigma disfrazado de vestido, pero en mi estudio de Palma comenzó como algo mucho más simple, una conversación entre la posibilidad y la realidad, mediada a través de materiales que parecían pertenecer al futuro en lugar del presente. Comencé con uno de mis tejidos experimentales, un textil que había sido desarrollado para naves espaciales, pero que nunca se había utilizado porque se consideraba demasiado caro para aplicaciones prácticas. Con luz normal, parecía de un azul medianoche profundo, pero cuando se exponía a diferentes longitudes de onda, revelaba patrones que parecían moverse y cambiar como constelaciones que se reorganizaban en el cielo nocturno. La silueta que diseñé era a la vez arquitectónica y orgánica, estructurada como los marcos geodésicos utilizados en la construcción espacial, pero fluyendo como el agua cuando la persona que la usaba se movía. El vestido parecía ser una cosa cuando estaba quieto y se transformaba en algo completamente diferente en movimiento, una manifestación física del concepto de que la propia identidad era fluida y adaptable. Pero la verdadera innovación estaba en la integración tecnológica que había estado desarrollando en secreto. Trabajando con un ingeniero local especializado en tecnología wearable, incrusté sensores casi invisibles en toda la prenda que responderían a los datos biométricos de la persona que la usaba, frecuencia cardíaca, temperatura, incluso el estado emocional medido a través de microexpresiones capturadas por cámaras casi imperceptibles. A medida que el estado del usuario cambiaba, el vestido respondería, su color cambiaría sutilmente, sus patrones evolucionarían, su propia estructura se adaptaría para reflejar el paisaje interior de la persona que lo llevaba. Era moda como arte vivo, ropa que existía en una verdadera asociación con su portador en lugar de simplemente adornarlo. La construcción llevó 3 semanas de jornadas de 18 horas, cada técnica que había aprendido por mí misma, cada material con el que había experimentado, cada innovación que había desarrollado en aislamiento, finalmente se unieron en algo que trascendía la suma de sus partes. Cuando finalmente terminé el vestido y lo vi colgado en mi estudio, supe que había creado algo que nunca antes había existido en ninguna forma. El proceso de presentación fue exactamente tan anónimo como Sara había descrito. Empaqueté el vestido con documentación detallada de sus capacidades, junto con una colección de fotografías que mostraban sus propiedades transformadoras en diferentes condiciones. Sin nombre, sin información de contacto, solo un número de identificación único que permitiría al comité de selección contactarme si elegían mi trabajo. Envié el paquete a Nueva York con la misma mezcla de esperanza y terror que había sentido al entrar en aquella sala de críticas 4 años antes, pero esta vez
Sabía que el trabajo hablaba por sí solo de una manera que no podía ser desestimada o malinterpretada. O reconocerían lo que había creado, o no merecerían verlo. 3 semanas después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. ¿Es usted la diseñadora de la presentación 247? La voz era nítida, profesional, pero con una corriente de emoción que sugería buenas noticias. Sí, logré decir, con el corazón latiendo con tanta fuerza que apenas podía oír mi propia voz. Al señor Reyes le gustaría programar una videollamada con usted lo antes posible. Cuando vio su trabajo, sus palabras exactas fueron: «Este es el aspecto que tendrá el futuro de la moda. Enhorabuena, ha sido seleccionada». Colgué el teléfono con las manos temblando tan violentamente que apenas podía sujetarlo, mirando a mi alrededor mi pequeño estudio que se había convertido en la cuna de algo extraordinario. 4 años después de que la profesora Elena Voss me dijera que nunca llegaría a nada en la moda, estaba a punto de colaborar con una de las mentes más innovadoras de nuestro tiempo en un proyecto que sería visto por todas las figuras importantes de la industria. Pero la verdadera satisfacción no estaba en demostrar que se equivocaban, sino en demostrarme a mí misma que tenía razón, en confiar en mi visión cuando todos los demás la habían rechazado, en desarrollar mis habilidades en aislamiento hasta que se convirtieron en algo sin precedentes, en negarme a aceptar las limitaciones de otras personas como los límites de mi propio potencial. La llamada telefónica con Alejandro Reyes duró 3 horas, durante las cuales demostró exactamente por qué había revolucionado múltiples industrias antes de cumplir los 40. Sus preguntas no eran sobre las tendencias de la moda, ni sobre la viabilidad comercial, sino sobre la filosofía que subyacía a mi trabajo, la intersección de la tecnología y el arte, las formas en que la ropa podía convertirse en un medio para explorar el potencial humano. Lo que ha creado, dijo, con su imagen nítida y enfocada en la pantalla de mi portátil, a pesar de que llamaba desde su sede en Silicon Valley, representa exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos más en todos los campos. Ha tomado materiales que otras personas vieron como experimentos fallidos y los ha convertido en algo que redefine lo que es posible. Explicó que la gala no era solo un evento de recaudación de fondos, sino una demostración de la creencia fundamental de su fundación, de que las innovaciones revolucionarias surgen de la colisión entre disciplinas aparentemente no relacionadas: moda, tecnología, exploración espacial, neurociencia, inteligencia artificial. Todos estos campos tenían algo que aprender unos de otros, y la velada mostraría proyectos que existían en esas intersecciones. Su vestido será la pieza central, dijo, y tuve que agarrarme al borde de mi escritorio para evitar caerme. Queremos que los asistentes lo vean en acción, que entiendan que esto no es solo ropa, sino una forma completamente nueva de arte interactivo. ¿Está preparada para presentarlo usted misma? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Presentarlo yo misma. Delante de profesionales de la industria, innovadores tecnológicos, críticos de arte, todos los que importaban en los mundos a los que había estado tratando de entrar, incluyendo, muy posiblemente, a algunas de las personas que habían rechazado mi trabajo 4 años antes. Sí, me oí decir. Estoy lista. Excelente. La llevaremos a Nueva York la semana que viene para que pueda trabajar con nuestro equipo técnico en la configuración de la presentación. Y quiero que sepa que esto es solo el principio. Lo que ha desarrollado aquí tiene aplicaciones mucho más allá de la moda. Vamos a cambiarlo todo. Después de que terminara la llamada, me senté en mi estudio durante mucho tiempo, rodeada de 4 años de trabajo secreto, comprendiendo finalmente que el aislamiento no había sido un exilio, sino una preparación. Cada rechazo, cada momento de duda, cada noche pasada cuestionando si era brillante o loca, había conducido a este momento en que alguien finalmente vio no solo lo que había creado, sino lo que representaba. Iba a volver a Nueva York, pero no como la chica que había sido humillada en una sala de crítica. Volvía como alguien que había descubierto de lo que era realmente capaz, cuando se liberaba de las expectativas y limitaciones de otras personas. La profesora Elena Voss estaba a punto de ver lo que el talento adecuado podía lograr cuando se le daban recursos ilimitados y el tiempo para desarrollarse por completo. Estaba a punto de descubrir que su evaluación había sido espectacularmente, vergonzosamente incorrecta. Pero no sabría qué era yo hasta el momento en que subiera al escenario y mostrara a todo el mundo de la moda algo que nunca antes habían visto, algo que les haría cuestionar todo lo que creían saber sobre lo que la moda podía ser. La venganza sería perfecta porque no sería venganza en absoluto.
Simplemente sería la verdad, finalmente revelada. Volar al aeropuerto de La Guardia se sintió como viajar a través de un portal del tiempo, el horizonte familiar desencadenando recuerdos de la chica que había dejado esta ciudad destrozada y rechazada 4 años antes. Pero ya no era esa chica. Viajaba en primera clase por cortesía de la Fundación de Alejandro Reyes, llevando maletas de ropa que contenían innovaciones que nadie en el mundo de la moda había visto jamás, acercándome a Nueva York como una colaboradora invitada en lugar de una suplicante desesperada. La sede de la fundación ocupaba 3 plantas de una torre de Manhattan que parecía existir en el futuro, en lugar de en el presente. Paredes de cristal, pantallas holográficas, espacios de trabajo que parecían más instalaciones artísticas que oficinas. Alejandro Reyes me recibió personalmente en el vestíbulo, un gesto que hablaba tanto de su genuino entusiasmo por el proyecto, como de su comprensión de que la innovación colaborativa requería respeto mutuo. Era más alto de lo que parecía en la pantalla, con el tipo de energía concentrada que los empresarios exitosos parecían irradiar, no maníaca ni abrumadora, sino intensamente presente de una manera que te hacía entender por qué había sido capaz de transformar ideas abstractas en realidades que cambiaban el mundo. Maya, dijo, extendiendo la mano con una sonrisa que sugería que había estado esperando esta reunión. He estado pensando en su trabajo desde que hablamos. Tengo una docena de preguntas sobre sus técnicas de construcción y el doble de ideas sobre posibles aplicaciones. El equipo técnico que había reunido no se parecía a nada que hubiera encontrado en la escuela de moda ni en ningún otro lugar. Ingenieros especializados en materiales sensibles, neurocientíficos que estudiaban la relación entre la ropa y el estado psicológico, artistas que trabajaban con materia programable, que podía remodelarse según las condiciones ambientales. Durante los 3 días siguientes, integramos mi vestido con tecnologías que no sabía que existían, hilos de fibra óptica que podían mostrar patrones complejos, microprocesadores que podían analizar y responder a los cambios atmosféricos, incluso elementos que podían generar su propia energía a partir del movimiento de quien lo usaba. El vestido se estaba convirtiendo en algo que trascendía por completo la ropa. Era como llevar una interfaz viva entre la conciencia humana y la posibilidad tecnológica. Pero la verdadera revelación se produjo durante nuestra última sesión técnica, cuando la doctora Elena Vázquez, especialista en neurociencia de la Fundación, me ayudó a entender lo que realmente había creado. Lo que ha hecho, explicó, estudiando las lecturas de los sensores incrustados en el vestido, es desarrollar una forma de inteligencia emocional externa. La prenda no solo responde al estado de quien la lleva, sino que anticipa y amplifica sus intenciones. Es como darle a alguien un segundo sistema nervioso que se extiende más allá de sus límites biológicos. Las implicaciones eran asombrosas. Esto no era solo moda innovadora, sino un prototipo de una relación completamente nueva entre los humanos y su entorno. Un vistazo de un futuro donde el límite entre el yo y el entorno se volviera fluido y colaborativo. Necesitamos documentarlo todo, dijo Alejandro, con la emoción creciendo a medida que comprendía el significado más amplio de lo que habíamos desarrollado. Este trabajo va a influir en campos que ni siquiera existen todavía. La gala se celebraba en el Museo de Arte Moderno, con una lista de invitados exclusiva que parecía un directorio de todos los que importaban en la moda, la tecnología, el arte y la innovación. 500 personas que dieron forma a las tendencias culturales y tecnológicas, todos reunidos para ver cómo podría ser el futuro cuando las fronteras disciplinarias se disolvieran por completo. Pasé la mañana del evento en una sala de preparación del museo, trabajando con un equipo de técnicos para calibrar los sistemas del vestido y asegurar que cada elemento funcionara a la perfección bajo las complejas condiciones de iluminación de la galería principal del museo. La prenda colgaba de un maniquí especializado que monitoreaba su estado de referencia, su superficie azul medianoche ondulando ocasionalmente con patrones que parecían redes neuronales disparándose a cámara lenta. Al mirarlo, sentí la misma mezcla de orgullo y terror que había experimentado 4 años antes en Palma, cuando comprendí por primera vez que estaba creando algo sin precedentes. Pero esta vez, el terror no era por el fracaso, sino por el éxito, por la responsabilidad que conllevaba presentar algo genuinamente nuevo al mundo. A las 6 en punto, los invitados comenzaron a llegar a la recepción de cócteles que precedería a la presentación principal. A través del monitor de la sala de preparación, vi rostros familiares del mundo de la moda mezclándose con innovadores tecnológicos, premios Nobel y artistas cuyo trabajo había admirado durante años. En algún lugar de esa multitud estaban las personas que habían menospreciado mi potencial,
que me habían dicho que carecía de la visión necesaria para tener éxito en su industria. Pero ya no estaba pensando en la venganza. Estaba pensando en el momento en que verían cómo era realmente la visión, cuando se liberara de las limitaciones artificiales y se le dieran recursos ilimitados para desarrollarse. Estaba pensando en la conversación que surgiría de esta velada, las preguntas que plantearía sobre la relación entre la tecnología y el arte, entre la creatividad individual y la innovación colaborativa. A las 8 en punto, Alejandro Reyes subió al escenario para dirigirse a los invitados reunidos, su voz resonando claramente a través del sistema de sonido del museo mientras explicaba la misión de la fundación e introducía las presentaciones de la velada. «Esta noche van a ver el futuro», dijo, con sus palabras haciendo eco en las paredes de la galería. No el futuro tal como imaginamos que podría ser, sino el futuro tal como lo están creando ahora mismo artistas e innovadores que se niegan a aceptar las limitaciones existentes como fronteras permanentes. Presentó primero varias otras presentaciones. Un escultor cuyo trabajo incorporaba inteligencia artificial, un músico que creaba composiciones utilizando datos de la exploración espacial, un cineasta que había desarrollado técnicas narrativas basadas en los principios de la física cuántica. Cada presentación demostró la creencia fundamental de la Fundación de que las innovaciones revolucionarias surgían de colaboraciones inesperadas entre campos aparentemente no relacionados. Luego me presentó, aunque todavía no sabía mi verdadero nombre ni mi historia con la industria de la moda. Nuestra presentadora final ha desarrollado algo que desafía las suposiciones fundamentales sobre la relación entre la ropa y la identidad, dijo, con su voz aumentando con genuina emoción. Lo que están a punto de ver representa no solo la innovación en la moda, sino una forma completamente nueva de arte interactivo que responde a la conciencia humana en tiempo real. Las luces se atenuaron, y subí al escenario con el vestido que había pasado 4 años preparando para revelar. Bajo el sofisticado sistema de iluminación del museo, parecía que llevaba puesto el cielo nocturno en sí mismo, patrones de luz moviéndose a través de la tela en respuesta a los latidos de mi corazón, mi respiración, los sutiles cambios en mi estado emocional, mientras me enfrentaba a un público que incluía a todos los que alguna vez me habían dicho que no era lo suficientemente talentosa para tener éxito en su mundo. No hablé al principio. Simplemente me moví, permitiendo que el vestido demostrara sus capacidades al responder a mi movimiento y a las cambiantes condiciones del entorno del escenario. La tela cambió de azul profundo a plateado a dorado. Los patrones evolucionaron como fractales vivos. La propia silueta parecía respirar y latir con su propia inteligencia. El público estaba absolutamente en silencio. 500 personas observando algo que nunca habían visto antes, algo que les obligaba a reconsiderar sus suposiciones sobre lo que la moda podía ser y hacer. Finalmente, hablé, con mi voz firme y clara, transmitiendo la confianza de alguien que había pasado 4 años desarrollando algo extraordinario. La moda siempre ha sido sobre la transformación, dije, y el vestido respondió a mis palabras cambiando sutilmente sus patrones, como si estuviera escuchando y reaccionando a mis intenciones. Pero ¿qué pasaría si la ropa pudiera ser verdaderamente colaborativa? ¿Qué pasaría si la propia prenda pudiera participar en el proceso creativo? Levanté los brazos, y el vestido respondió creando olas de luz en cascada que parecían fluir hacia arriba desde el dobladillo hasta mis hombros. Cada movimiento generaba nuevos patrones que nunca habían existido antes, y nunca volverían a existir exactamente de la misma manera. Este vestido fue creado utilizando materiales desarrollados originalmente para la exploración espacial, integrados con tecnologías sensibles que la mayoría de las casas de moda ni siquiera saben que existen. Continué, observando los rostros del público mientras se esforzaban por procesar lo que estaban viendo. Pero la verdadera innovación no es tecnológica, sino filosófica. Esto representa un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre la relación entre la conciencia humana y nuestro entorno físico. Pude ver a Alejandro Reyes en la primera fila, con una expresión entre orgullo y asombro, entendiendo que lo que habíamos creado juntos estaba superando incluso sus ambiciosas expectativas. A su lado estaba Anna Wintour, la legendaria editora de Vogue, cuyo visto bueno podía lanzar carreras o destruirlas, con su rostro mostrando el tipo de atención concentrada que reservaba para los momentos en que el mundo de la moda cambiaba su eje. Pero fueron los rostros de las filas del medio los que hicieron que mi corazón se acelerara con reconocimiento y satisfacción. La profesora Elena Voss estaba sentada 3 filas atrás. Su habitual máscara de juicio superior
reemplazada por una expresión de conmoción que rozaba la incredulidad. Marcus Beaumont tomaba frenéticamente notas en su tableta, su anterior aburrimiento transformado en la energía concentrada de alguien que presenciaba algo históricamente significativo. Sophia Loren, de hecho, había dejado su teléfono, con toda su atención centrada en el escenario por lo que podría haber sido la primera vez en años. Todavía no me reconocían. 4 años de vida en Palma, de confianza ganada a través del logro en lugar de la validación, de un crecimiento que ocurrió fuera de su esfera de influencia, me habían transformado tan completamente como cualquier vestido podía transformar a quien lo llevaba puesto. Pero el reconocimiento llegaría, y cuando lo hiciera, la conversación se volvería aún más interesante. El futuro de la moda no se trata de predecir tendencias o de fabricar deseos, dije, con el vestido ahora cambiando de colores que parecían existir más allá del espectro normal, creando tonalidades que hicieron que el público se inclinara hacia adelante en sus asientos. Se trata de crear asociaciones genuinas entre la creatividad humana y la posibilidad tecnológica, de diseñar experiencias en lugar de solo objetos. Demostré las capacidades de respuesta del vestido, pidiendo al público que participara. Su energía y atención colectivas hicieron que la prenda cambiara a patrones de complejidad y belleza crecientes. Cuanto más se involucraban, más extraordinario era el despliegue, creando un bucle de retroalimentación entre el intérprete y el público que transformó la presentación en algo que se acercaba a la creación artística colectiva. La ovación de pie comenzó antes de que terminara de hablar. 500 personas se pusieron de pie en reconocimiento de que acababan de presenciar algo que cambiaría la forma en que pensaban sobre la moda, la tecnología y la intersección entre la creatividad humana y la inteligencia artificial. Pero el verdadero momento de triunfo llegó durante la recepción que siguió, cuando la profesora Elena Voss se acercó a mí con los pasos cautelosos de alguien que camina por un campo de minas de su propia creación. «Disculpe», dijo, con su voz sin la autoridad habitual. «Creo que no nos han presentado. Eso fue extraordinario, revolucionario de verdad. Me encantaría saber más sobre su trayectoria, su formación. Un trabajo de este calibre sugiere años de desarrollo con acceso a recursos que la mayoría de los diseñadores nunca encuentran». La miré fijamente durante un largo rato, a esta mujer que había tenido tanto poder sobre mis sueños 4 años antes, que había desestimado mi potencial con tanta certeza y crueldad. Ahora parecía mayor, más frágil de alguna manera, como si el ritmo implacable del mundo de la moda finalmente estuviera desgastando incluso su legendaria confianza. «En realidad», dije, con mi voz tranquila y firme, «ya nos hemos conocido, aunque entiendo por qué podría no recordarme». Algo en mi tono la hizo mirar más atentamente mi rostro, y vi el momento exacto en que el reconocimiento amaneció. Su expresión pasó de la curiosidad profesional a la confusión y al creciente horror cuando se dio cuenta con quién estaba hablando. «Maya Chen», dije, extendiendo mi mano con la misma cortesía profesional que una vez me había negado. Han pasado 4 años desde que me dijo que no tenía lo que se necesitaba para triunfar en la moda. Pensé que podría estar interesada en ver lo que el talento adecuado puede lograr cuando se le dan los recursos adecuados y el tiempo para desarrollarse. El color se le fue de la cara al comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo una exalumna exitosa que demostraba que se equivocaba, sino una demostración pública de que su juicio, su legendaria capacidad para detectar el talento y predecir el éxito, había sido espectacularmente erróneo de la manera más visible posible. «Maya, yo no tenía ni idea», tartamudeó, con su habitual elocuencia abandonándola por completo. «Tu trabajo de esta noche fue... Quiero decir, obviamente has crecido enormemente como artista. La visión que mostraste siempre estuvo ahí», terminé suavemente. «Simplemente no podías verla». Ya no estaba enfadada. De pie allí con mi vestido revolucionario, rodeada de líderes de la industria que ya estaban hablando de oportunidades de licencias y propuestas de colaboración, solo sentía una profunda sensación de plenitud. No venganza, sino validación. La prueba de que la voz de mi abuela había tenido razón todo el tiempo, que la moda realmente era magia cuando creías en tu propio poder, para crear algo que el mundo nunca había visto antes. La profesora Voss se excusó poco después, pero no antes de que varios otros veteranos de la industria de la moda hubieran presenciado nuestra conversación y comenzaran a conectar los puntos entre la chica que había sido humillada en una sala de crítica de la escuela Parsons
y la mujer que acababa de redefinir lo que la moda podía ser. La historia se extendió por la industria más rápido que cualquier tendencia de pasarela, amplificada por las publicaciones en las redes sociales de los asistentes, que entendieron que habían presenciado algo históricamente significativo. Por la mañana, los blogs de moda lo llamaban la noche en que la moda cambió para siempre, y al final de la semana, las principales revistas competían por presentar entrevistas exclusivas sobre mi viaje desde el fracaso académico hasta la revolucionaria de la industria. Pero la verdadera satisfacción llegó en momentos más tranquilos, en el correo electrónico de Sara Martínez que me decía lo orgullosa que estaba, en la llamada telefónica de Carmen de la tienda Vintage en Palma, celebrando mi éxito, en el mensaje de la doctora Elena Vázquez, sobre los planes de la Fundación para financiar mi investigación sobre textiles reactivos. Lo más importante, llegó con la certeza de que había confiado en mi visión cuando todos los demás la habían desestimado, que había seguido desarrollando mis habilidades, incluso cuando no había ninguna garantía de que alguien apreciaría alguna vez lo que estaba creando. 3 meses después de la gala, Vogue publicó un reportaje de portada sobre mi trabajo con el titular «El futuro está aquí», cómo la visión de una diseñadora lo cambió todo. La foto de portada me mostraba con una versión actualizada del vestido, con sus patrones ahora tan sofisticados que parecían anticipar mis pensamientos antes de que los hubiera formado por completo. Pero fue la carta que llegó la misma semana la que más significó para mí. Una nota escrita a mano de una estudiante de primer año de moda en la escuela Parsons, que había visto la cobertura y quería agradecerme por demostrar que el rechazo no era el fin de la posibilidad, que a veces la mejor respuesta a que te digan que no eres lo suficientemente bueno es desaparecer y volver con algo tan extraordinario que obligue a todo el mundo a reconsiderar lo que realmente significa ser lo suficientemente bueno. Tu historia me dio esperanza, escribió con una cuidadosa cursiva que me recordaba la letra de mi abuela. Estoy aprendiendo que tal vez las personas que nos dicen que no podemos tener éxito solo nos están mostrando los límites de su propia imaginación. Guardé esa carta en mi escritorio en el nuevo estudio que había abierto en Madrid, un espacio donde jóvenes diseñadores podían experimentar con tecnologías y técnicas que no existían en ningún libro de texto. Me recordó que la verdadera victoria no era demostrar que la profesora Voss estaba equivocada, sino demostrar que el talento, cuando se le dan los recursos y el tiempo adecuados para desarrollarse, podía crear cosas que las generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. 6 meses después, estaba de vuelta en la escuela Parsons, pero esta vez como profesora invitada para hablar sobre innovación en tecnología de la moda. La ironía no se me escapaba mientras estaba en la misma sala de crítica donde mis sueños se habían hecho añicos, ahora dirigiéndome a estudiantes que me miraban con la reverencia que normalmente se reserva para las leyendas establecidas. La profesora Elena Voss me presentó con una gentil profesionalidad, aunque pude ver el esfuerzo que le costaba reconocer públicamente que su evaluación de mi potencial había sido tan dramáticamente errónea. De alguna manera, se había encogido, su legendaria autoridad disminuida por el reconocimiento público de que había desestimado a una de las diseñadoras más innovadoras de su generación. A veces, les dije a los estudiantes, con mi voz extendiéndose fácilmente por la habitación que una vez había sido testigo de mi humillación, lo más importante que pueden aprender es que las limitaciones de otras personas no tienen por qué convertirse en las suyas. La persona que te dice que no tienes lo que se necesita podría estar diciéndote que tienes algo que ellos no entienden. Sostuve un pequeño trozo de tela que parecía brillar con luz propia, uno de los nuevos materiales que había estado desarrollando desde la gala. Este textil responde a la emoción humana, cambiando de color y textura según el estado psicológico de quien lo lleva puesto. Hace 2 años, era solo una idea que parecía imposible. Hoy, entra en producción para una importante casa de moda que quiere crear ropa que ayude a las personas a comprender y expresar su verdadero yo. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, con su atención completa, comprendiendo que estaban escuchando sobre posibilidades que no habían existido cuando comenzaron su educación. El futuro de la moda no se trata de seguir tendencias o de cumplir las expectativas del mercado, continué. El mismo mensaje que había transmitido en la gala, pero adaptado para mentes jóvenes que aún estaban desarrollando su propia visión. Se trata de hacer preguntas, que nadie se ha molestado en hacer todavía, y luego, pasar todo el tiempo necesario para desarrollar respuestas que sorprendan a todos, incluso a ti mismo. Después de la conferencia,
Varios estudiantes se acercaron con preguntas sobre técnicas y consejos profesionales, pero una joven se quedó atrás, hasta que los demás se marcharon. Me recordaba a mí misma a esa edad, insegura pero decidida, claramente talentosa, pero aún aprendiendo a confiar en sus propios instintos. Señorita Chen, dijo en voz baja, quería agradecerle por mostrarnos que es posible volver del fracaso más fuerte que antes. Me han dicho que mi trabajo es demasiado experimental, demasiado poco realista para el éxito comercial. Su historia me da la esperanza de que tal vez solo necesito encontrar el entorno adecuado para desarrollar lo que estoy tratando de crear. Sonreí, recordando la voz de mi abuela y la forma en que la amabilidad podía plantar semillas que crecían en posibilidades extraordinarias. El entorno adecuado, le dije, es cualquier lugar donde seas libre de desarrollar tu visión sin compromisos. A veces eso significa quedarse y luchar por un espacio para crecer. A veces significa irse y crear ese espacio tú misma. Confía en tus instintos sobre qué camino es el adecuado para ti. Al salir de la escuela ese día, caminando por las mismas puertas por las que había salido destrozada 4 años antes, sentí la profunda satisfacción de una historia que había llegado a su conclusión adecuada. No porque hubiera demostrado que alguien estaba equivocado, sino porque había demostrado que yo tenía razón sobre la importancia de la persistencia, la visión y el coraje de desaparecer cuando fuera necesario para llegar a ser quien estás destinado a ser. La niña que había aprendido a coser junto a su abuela, que había creído que la moda era mágica cuando confiabas en tu propio poder para crear, finalmente había encontrado su camino a casa, no a un lugar, sino a una verdad sobre lo que se hace posible cuando te niegas a aceptar las evaluaciones de otras personas como la última palabra sobre tu potencial. 6 meses después, Alejandro Reyes llamó con la noticia que completaría mi transformación de estudiante desestimada a pionera de la industria. La fundación quería financiar un instituto de investigación integral, centrado en la tecnología de la moda reactiva, con mi persona como directora y control creativo completo sobre la dirección del proyecto. Has abierto una puerta cuyo significado apenas estamos empezando a comprender, dijo durante nuestra videollamada, su entusiasmo evidente incluso a través de la conexión digital. Las aplicaciones de los textiles reactivos van mucho más allá de la moda. Dispositivos médicos que se adaptan a las necesidades del paciente, materiales arquitectónicos que responden a los cambios ambientales, incluso equipos de exploración espacial que pueden modificarse para diferentes condiciones atmosféricas. El instituto estaría ubicado en una instalación diseñada específicamente para la colaboración interdisciplinaria, reuniendo a diseñadores de moda, ingenieros, neurocientíficos, artistas e innovadores de campos que aún no se habían inventado. Sería todo lo que había soñado durante aquellas noches solitarias en Palma, cuando me había estado enseñando técnicas que no existían en ningún libro de texto. Hay una condición, añadió Alejandro con la ligera sonrisa de alguien a punto de dar una buena noticia inesperada. Queremos que establezcas un programa de becas para estudiantes cuyo trabajo se considere demasiado experimental para la educación tradicional de la moda. Personas a las que les han dicho que su visión no se ajusta a los paradigmas existentes. La simetría era perfecta. Usar mi éxito para crear oportunidades para otros jóvenes diseñadores que podrían estar enfrentando el mismo rechazo y desánimo que yo había encontrado. El instituto se convertiría en un lugar donde que se dijera que tu trabajo era demasiado irrealista o comercialmente inviable, se consideraría una calificación en lugar de una descalificación. Acepté de inmediato, comprendiendo que esto era más que una oportunidad profesional, era la oportunidad de crear el tipo de entorno que había necesitado 4 años antes, un espacio donde se fomentaba el pensamiento experimental en lugar de desalentarse, donde el fracaso se trataba como datos valiosos en lugar de evidencia de insuficiencia. El instituto se inauguró 1 año después, con una ceremonia que reunió a todos los que habían sido parte de mi viaje, desde Carmen, que había volado desde Palma, para ver cómo sus ánimos habían crecido hasta convertirse en algo extraordinario, hasta la doctora Elena Vázquez, que se había convertido no solo en colaboradora, sino en una amiga cercana cuyas ideas me habían ayudado a comprender las implicaciones más amplias de mi trabajo. Incluso algunos de mis antiguos compañeros de clase asistieron, incluyendo a Sara Martínez, que se había convertido en una diseñadora exitosa por derecho propio, y que me recordó que la mejor venganza contra aquellos que desestimaron nuestro potencial era vivir plenamente en los futuros extraordinarios que habíamos creado para nosotros mismos.
La profesora Elena Voss envió una nota de felicitación, pero no asistió a la ceremonia. Quizás entendió que su presencia habría sido una distracción de la celebración de todo lo que una vez no había reconocido, o quizás había aprendido que, a veces, la respuesta más elegante a que te demuestren que estás equivocado es el reconocimiento silencioso en lugar de la participación pública. Pero el momento que más significó para mí llegó durante el primer taller del instituto, cuando vi a 20 jóvenes diseñadores trabajando con materiales y tecnologías que habrían parecido ciencia ficción solo unos años antes. Su entusiasmo era contagioso, su disposición a experimentar intrépida, sus suposiciones sobre lo que la moda podía ser, completamente libres de limitaciones tradicionales. Recordad, les dije durante su primera sesión, el objetivo no es crear ropa que encaje en las categorías existentes. El objetivo es crear ropa que obligue al mundo a inventar nuevas categorías para describir lo que habéis hecho. Uno de los estudiantes, un joven cuyo ensayo de solicitud había descrito que le dijeran que su trabajo era demasiado intelectual para la moda y demasiado artístico para la ingeniería, levantó la mano con una pregunta que me transportó a mis propias luchas iniciales por encontrar el lenguaje para describir lo que estaba tratando de crear. ¿Cómo sabes cuándo has desarrollado algo verdaderamente nuevo frente a algo que es simplemente diferente? Preguntó, con la voz que transmitía la incertidumbre de alguien que aún estaba aprendiendo a confiar en su propio juicio. Pensé en las manos de mi abuela guiando las mías a través de aquellas primeras puntadas, en los años de aislamiento en Palma cuando había dudado de mi propia visión, en el momento en que finalmente había comprendido que la innovación requería no solo habilidad técnica, sino también el coraje de persistir cuando todos los demás insistían en que iba en la dirección equivocada. Lo sabrás, dije, porque las personas que mejor entienden los paradigmas existentes serán las que más les cueste entender lo que has creado. Cuando los expertos de la industria te digan que lo que estás haciendo es imposible, y tú tengas la prueba de que no lo es entonces cuando sabes que has encontrado algo genuinamente nuevo. Los estudiantes asintieron, algunos con comprensión, otros con el tipo de fe que los jóvenes artistas desarrollan cuando aún están aprendiendo a distinguir entre confianza y esperanza. Se enfrentarían a sus propios momentos de duda, a sus propios críticos que insistirían en que su visión era poco realista o no comercial. Pero también tendrían algo que yo había carecido durante mis momentos más bajos, una comunidad que entendía que te dijeran que estás haciendo algo mal, en realidad podría significar que estás haciendo algo bien. Mientras los observaba trabajar, experimentando con materiales que respondían al tacto, la luz, el sonido y la emoción, sentí la profunda satisfacción de haber creado no solo moda innovadora, sino un entorno innovador donde otras personas pudieran desarrollar sus propias visiones sin precedentes. La chica a la que le habían dicho que nunca llegaría a nada se había convertido en alguien que ayudaba a otras personas a descubrir a qué podrían llegar cuando se liberaban de las limitaciones artificiales y se les daba permiso ilimitado para explorar sus instintos creativos más profundos. Y eso, me di cuenta, era la venganza más perfecta de todas, no solo demostrar que mis críticos estaban equivocados, sino crear un mundo donde ese tipo de crítica despectiva se volviera irrelevante, donde la innovación floreciera precisamente porque se le animaba a ignorar la sabiduría convencional sobre lo que era posible o práctico. 4 años después de estar en aquella sala de crítica sintiendo que mis sueños habían sido asesinados en público, estaba observando a la próxima generación de diseñadores crear futuros que harían que mis innovaciones parecieran primitivas en comparación. El círculo estaba completo, pero la historia acababa de empezar. Esa tarde, llamé al número de mi abuela, una costumbre que había mantenido incluso después de su muerte, dejando mensajes de voz en un teléfono que nadie respondería jamás, pero que de alguna manera aún proporcionaba consuelo durante los momentos en que necesitaba compartir mis victorias con la persona que había creído en mi potencial antes de que yo misma aprendiera a creer en él. Abuela, dije en la oscuridad de mi nuevo estudio, rodeada de prototipos y posibilidades que ella nunca habría imaginado. Creo que estarías orgullosa de lo que construimos juntas. La magia resultó ser real, tal como dijiste que sería, y en algún lugar del silencio que siguió, casi pude oír su voz susurrando las palabras que me habían sostenido en cada momento de duda. La moda es mágica, Maya, pero solo si crees en tu propio poder para crear algo que el mundo nunca ha visto antes. El mundo lo había visto ahora, y mañana crearíamos algo aún más extraordinario. Si te ha gustado esta historia de triunfo sobre el rechazo y el poder de creer en tu visión,
cuando nadie más lo hace. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más relatos increíbles de transformación personal y venganza silenciosa. Y no olvides comentar con el número 9 si has seguido el viaje de Maya hasta el final. Tu participación nos ayuda a ofrecerte más historias que demuestran que los críticos no siempre tienen la última palabra.